tu espíritu repose sobre mí. Hoy te traigo mi mejor adoración, la derramo a tus pies, Señor Jesús. Que tu gloria descienda hoy aquí, que tu espíritu repose sobre mí. Hola, amada iglesia, una vez más, bienvenidos a la predicación de la palabra, a la predicación del mensaje del día de hoy. Como siempre, les recuerdo lo primero antes de recibir ese mensaje: disponer su corazón para que esa palabra sea sembrada en lo más profundo de nuestro ser y dé el fruto que todos y cada uno de nosotros anhelamos, y por supuesto que también Dios anhela. Hoy quiero presentar este mensaje en dos versículos que se relacionan y que nos muestran que nuestro caminar en Cristo debe ser con olor fragante. Así se llama el mensaje de hoy: caminar con olor fragante. Vayamos entonces primero al primer versículo, al primer texto, que está en el Salmo 119. Salmo 119, en el versículo 101. Escuche lo que dice la palabra de Dios: aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. Lo primero, en este primer versículo, lo que nos dice el salmista es que para poder cumplir con la palabra de Dios es necesario que nosotros, nuestros pies, nos apartemos por la senda equivocada, caminemos por el camino correcto y no por el camino de la perdición. Y por su parte, váyase a la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, para los que se pierden, somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Y el que lo es, dice amén y amén. Gloria a Dios. El aroma o el olor indica el estado de las cosas. Un olor fresco nos demuestra que algo está vivo. En cambio, un olor nauseabundo nos indica que algo ha perdido la vida o que ha perdido la frescura. Ahora bien, en lo personal, físico, en lo material o en lo espiritual, no se necesita realizar un mayor esfuerzo para demostrar un buen olor o un mal olor. ¿Por qué? Porque el corazón no lo va a poder evitar. Tarde o temprano el olor saldrá a la luz. Lo que dice la palabra de Dios: del corazón mana vida o mana muerte. De la abundancia del corazón habla la boca, y eso se va a expresar. Mire que aquí el apóstol Pablo, en los versículos que leímos en la carta a los Corintios, nos dice que para Dios nosotros somos un olor grato. Ese olor grato no es algo que se pueda sentir con la nariz, sino que es una sensación, la sensación de paz, la sensación de armonía, la sensación de obediencia, la sensación de alegría. Pero también Pablo dice que para los que se pierden, ese aroma, es decir, ese aroma del verdadero, que expele el verdadero cristiano, es un olor a muerte, es un olor que las personas lo rechazan, porque para el incrédulo el testimonio de un cristiano ejemplar lo hace sentir mal, lo hace sentir que el camino que está llevando es un camino de muerte y por lo tanto es olor a muerte. De ahí que muchas personas pueden pensar y decir: yo no entiendo por qué esa persona conmigo me repele, yo no entiendo por qué esa persona no me escucha. Mire que en estos días me ha ocurrido ese tipo de situación. Yo tengo una persona, un
una persona a quien yo creo y considero un amigo. No sé si esa persona me considere su amigo, pero últimamente se ha apartado de mí. Se ha apartado de mí y no quiere hablar, no me contesta el teléfono, no me contesta los mensajes. Yo uno empieza a preguntarse, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de esta palabra, de la relevancia de esta palabra. Que el camino, cuando nosotros vemos que esa persona está caminando por la senda equivocada, está caminando por el camino equivocado, pues el testimonio nuestro testimonio como cristiano lo hace sentir mal. La persona pecadora no se siente tan mala mientras está en la compañía de otros que son igualmente de pecadores como él. Pero si tiene una relación con un cristiano verdadero, inmediatamente va a sentir que ese olor ya no es tan fragante, sino que es un olor confrontante. Es un olor que quizá no se hace ver, no se confronta con las palabras, sino con la conducta, con el testimonio, que el camino que lleva, le está mostrando que el camino que lleva es un camino al precipicio. Amén, iglesia. Mira que en el Antiguo Testamento la palabra olor estaba relacionada a las ofrendas de Dios, que nosotros muy bien lo conocemos. Las ofrendas que no tenían pecado eran llamadas ofrendas de aroma grato. Mire, usted ve que en una de las primeras ofrendas, uno de los primeros holocaustos que se ve en la palabra de Dios es el holocausto de Abel y de Caín. Y dice la palabra de Dios que Dios ve con la ofrenda de Abel, la ve como una ofrenda de aroma agradable, le llega ese aroma agradable, pero la de Caín no era una ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque estaba llena de pecado, y ese pecado estaba gestándose en el corazón. Las ofrendas de aroma grato, de aroma agradable, eran aceptadas y manifestaba la satisfacción de Dios. Pero por otra parte, los pies también tienen un significado de agrado para Dios. Los pies son dos instrumentos muy valiosos que nosotros tenemos, que a veces no los valoramos. Nuestra vida definitivamente sería bastante complicada sin ellos. Ellos son los que nos llevan al lugar que nosotros queremos ir. No es más que tengamos un problema en algún pie, en un tobillo, y nos damos cuenta que no podemos ir a donde nosotros quisiéramos ir. Pero es la parte que menos se cuida. Nosotros vemos que de pronto en los pies las mujeres son las únicas que cuidan los pies, y eso porque utilizan sandalias, es decir, por vanidad. El descuido en los pies lleva a que se presenten hongos. Si usted no lava sus pies y por lo tanto esos hongos, pues van a oler mal. Y todo lo que huele mal, ya lo vimos, es porque está enfermo, es porque está descompuesto. El olor así tiene una connotación especial. El olor tiene una connotación especial, tanto biológica, física, material, como espiritual, como emocional, como de analogía. Tú dices, nosotros decimos, me huele que va a haber problemas. Es decir, que tú sientes, presientes que va a ocurrir algo. Dices, siento, huelo que va a llover, huelo que va a suceder tal cosa. Cuando tú le ves la cara a tu esposo, cuando tú le ves la cara a tus hijos o a otra persona y que está acercándose hacia ti, dice, me huele que trae malas noticias o me huele que viene mal geniado. El mal olor es un indicio de que las cosas no están bien, de que se está descomponiendo, de que se está dañando. Me huele que esa persona, ese amigo que yo amo y que yo quiero, está en la senda equivocada. Por eso hoy yo le invito a que usted se pregunte a qué huele su caminar con Cristo. ¿A qué huele? ¿Será que estamos nosotros ofreciendo un aroma grato a Dios? ¿Será que nuestros pies, nuestro caminar es un aroma agradable para Dios y agradable también para las personas que se encuentran alrededor nuestro? Espiritualmente hablando, debemos tener pies con olor fragante, es decir, que nuestro caminar sea agradable a Dios. Debemos saber nosotros y tener la certeza, la seguridad, para dónde vamos, por dónde vamos. Que nuestro caminar, porque nuestro caminar marca el propósito, marca la visión, la meta de nuestra vida. Y si nosotros caminamos con Dios en ese propósito, en esa visión, en esa meta, el aroma será agradable.
Y cuando se expele ese aroma agradable, cuando nuestro caminar es acorde con el propósito de Dios, pues nuestros pies, dice la palabra de Dios, tomarán posesión. Lo primero que nosotros vemos es que van a tomar posesión de todo aquello que nosotros anhelamos, de todo aquello que nosotros deseamos. Váyase un momentico usted a Josué, si usted recuerda en Josué, en el capítulo 1, que nosotros siempre lo recordamos, en Josué capítulo 1, en el versículo 3, nos dice: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Todo lugar que toquen sus pies. Es decir, cuando nosotros caminamos con Cristo, nuestros pies toman en posesión todo lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Pero para poseer eso que deseamos, que anhelamos, es necesario tener fe, es necesario creer y confiar en el Señor. Porque con nuestro caminar nosotros tomamos posesión de un hogar, tomamos posesión de una familia, tomamos posesión de un empleo, de una empresa, tomamos posesión de un sueño. Y todo eso, tanto nuestro hogar, todo aquello que nosotros hemos poseído con estos pies espiritual, van a despedir un aroma agradable para el Señor. Un aroma agradable para ti y para los demás. Cuando nosotros caminamos con Cristo, tenemos un hogar maravilloso, un hogar donde se siente ese olor fragante. Pero si no estamos caminando con Cristo y en lugar de poseer en Cristo Jesús nuestro hogar, lo estamos poseyendo con pies del mundo, con pies de la carne, pues ese hogar se va a descomponer, se descomponen las relaciones, se descompone el amor. Y por lo tanto vamos a tener nosotros un gran conflicto dentro de ese hogar y vamos a sentir no un olor, no un aroma fragante, sino un olor a muerte, porque nos damos cuenta que nuestro hogar, de seguir así, se va a acabar. Además, la posesión no solo te bendice a ti, sino también a los tuyos. Aquí nosotros lo vemos, esta promesa Dios se la hizo, fue a Moisés. Pero sin embargo, Josué la recibió y Josué no solo la recibió, sino que la puso en práctica. Si usted va unas hojitas adelante, en el capítulo 10, de Josué, usted va a encontrar una bendición maravillosa que nos explica o nos da la revelación de que los pies también significan autoridad. En el capítulo 10, en el versículo 24 dice, 22, leámoslo desde el 22. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que les trajeran los 5 reyes amorreos que tenían en posesión una tierra que había sido dada a Josué. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes, escuche esta orden, a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Es decir, pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes, de quienes tenían la autoridad. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Los pies, iglesia, lo que está reflejando es que van a poseer, porque poseer es apoderarse. Apoderarse es conquistar. Iglesia, si nosotros caminamos con un aroma agradable, pues vamos a conquistar todo aquello que nuestro corazón anhela y desea. Amén, iglesia. De igual manera, si seguimos los pasos de Jesús, si caminamos por la senda que el Señor nos ha marcado, lo segundo que vamos a tener después de la posesión es que tendremos sanidad. Tendremos sanidad. Si hay algo que el pueblo, hay algo que las personas, hay algo que las familias, hay algo que la sociedad entera necesita, es sanidad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vaya un momentico a la primera carta de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Para esto fueron llamados nosotros, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, seguir los pasos de Jesús. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Si hay algo maravilloso que nosotros debemos entender, es que nuestro Señor Jesucristo caminó con sus pies hacia el Calvario, hacia la cruz, para darnos sanidad. Y Cristo lo que desea es que nosotros sigamos su ejemplo. Un ejemplo en el cual no haya engaños, sin insultos, sin amenazas. Es decir, que en nuestro caminar se sienta el aroma de que hemos sido sanados. Sanados del orgullo, sanados de la soberbia, sanados del dolor, sanados de la venganza. Usted puede perfectamente distinguir los pasos de una persona que está enferma, física o espiritualmente. Usted lo puede conocer. Una persona que está físicamente enfermo son pasos lentos, son pasos de queja, son pasos de dolor. Su caminar es angustioso, su caminar es depresivo. De igual manera, nosotros podemos apreciar los pasos espirituales de las personas que están enfermas. Nosotros los vemos con el rostro turbio, nosotros vemos que su caminar es triste, nosotros vemos que sus ojos no tienen la luz, no brillan. Pero cuando nosotros caminamos en los pasos de Cristo, nuestra vida es sanada. Nuestra vida es sanada. Inmediatamente se sana todo aquello que nosotros creíamos que estaba ya caminando hacia la muerte. Y de ahí en adelante, todo lo que hacemos es sano. Es decir, sanidad es sin lesión, sin enfermedad, con un olor agradable, con un olor a vida, que no está dañada y por lo tanto no huele mal, huele bien, porque hemos sido sanados. Y hemos sido sanados gracias a que caminamos con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Lo tercero que nosotros podemos ver y evidenciar si caminamos por la senda correcta, por el camino correcto, es que tendremos equilibrio. Tendremos equilibrio. Si hay algo fundamental en la vida de un cristiano, es que debe haber equilibrio. Haber siempre un equilibrio. Nosotros nos movemos entre dos sustancias, entre la sustancia material y la sustancia espiritual, entre la carne y el espíritu. Y muchas veces tenemos la tendencia hacia un lado o hacia el otro lado. Y el Señor demanda equilibrio. Váyase al Salmo 66. Salmo 66. Y de por sí nosotros ya podemos ir pensando que definitivamente los pies nos ayudan a ese equilibrio. Usted se imagina si nosotros tuviéramos, cuando nos lesionamos y tenemos un solo pie, no podemos poner el otro, pues necesitamos de una muleta para poder tener el equilibrio, porque de lo contrario sería imposible caminar. Váyase al Salmo 66. Salmo 66 en el versículo 8. Salmo 66, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Escuche. Pueblos todos bendigan a nuestro Dios. O sea, sean agradecidos. A veces nosotros nos olvidamos de la bendición de los pies. Nos olvidamos. Hagan oír la voz de su alabanza. Alaben al Señor. Él ha protegido nuestra vida y ha evitado que resbalen nuestros pies. Es decir, que mantengan el equilibrio. Cuando uno pierde el equilibrio, es porque le fallan los pies. Cuando usted va en la calle y de pronto pisa una piedra, o hay un hueco, etcétera, físicamente, inmediatamente sus pies trastabalean, pierde el equilibrio, se resbala, se desliza, se escurre y por supuesto va a caer físicamente.
Espiritualmente, muchas veces nosotros decimos, es que fue un pequeño desliz, la famosa canita al aire. No, es que fue un pequeño desliz y perdí el equilibrio y caí. Por eso la palabra de Dios nos dice que el equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. ¿Y quién nos da esa capacidad para sostenernos sin caer? Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, eleven su alabanza a Dios. Vuelvo y se lo leo. Eleven su alabanza a oír. Hagan oír la voz de su alabanza, porque Él ha protegido nuestra vida y ha evitado que nuestros pies resbalen, que no perdamos nosotros el equilibrio. Para ello, ¿qué necesitamos, iglesia? Para no resbalar. Necesitamos cimientos fuertes en nuestros pies. Necesitamos unos pies firmes. Necesitamos que esos pies espiritualmente estén en el fundamento que es la palabra de Dios, que es Cristo. Cristo es la roca. Ese es el fundamento. Para caminar nosotros con un aroma, expidiendo un aroma agradable y no perder el equilibrio, necesitamos caminar en Cristo Jesús. Necesitamos fortalecernos en el único fundamento que está puesto, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Lo cuarto y último que definitivamente nosotros vemos que al caminar con Cristo podemos hacer es que terminaremos practicando la verdad. Practicaremos la verdad. Practicaremos. Mire, si hay algo que nos dice la palabra de Dios es que no nos contentemos solo con oírla. No nos contentemos solo con escucharla, sino que la llevemos a la práctica. Practiquemos la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Practiquemos esa verdad. Esa verdad no solo es para anunciarla, esa verdad no solo es para decirla o recalcarla a los demás, para exhortar a los demás. La verdad es para practicarla. Váyase a Tercera de Juan, la tercera carta de Juan, que solo es una hojita, en capítulo 1, en el versículo 2. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ese es el equilibrio que nosotros veíamos anteriormente. Prosperar, tener buena salud físicamente, pero también prosperar espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Si hay algo maravilloso que llena el corazón de las personas, es cuando nosotros escuchamos el testimonio de otra persona. Y habla bien. Cuando la gente habla bien de esa persona, uno se llena de alegría, de gozo, de gratitud, de emoción. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Es que el problema es, muchas veces nosotros siempre decimos, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, pero es que no ponemos en práctica. No ponemos en práctica la verdad. Y así no vamos a causar alegría en los otros. Es que se causa alegría en los otros cuando ponemos en práctica la verdad. Nada, escuchen el versículo 4, nada me produce más alegría oír que mis hijos practican la verdad. Iglesia, para el Padre, para nuestro Padre Santo, nada le puede causar más alegría que cuando oye que nosotros, como sus hijos, practicamos la verdad. A nosotros como padres en esta tierra, nada nos puede causar más alegría, tener una grata alegría, que escuchar que nuestros hijos están caminando en la verdad. El aroma de la verdad se siente en la práctica. El aroma de la verdad no se siente en el discurso teórico, en el discurso religioso. Ser cristiano en la práctica. Usted huele definitivamente a un cristiano que no está practicando la verdad. Usted lo huele. Usted huele la mentira. Nosotros olemos la mentira. Nosotros sabemos cuando las personas nos están diciendo la verdad o cuando está diciendo la mentira. La verdad, iglesia, dice la palabra de Dios aquí en el versículo que acabamos de leer, te hace prosperar espiritualmente, te hace oler bien, pero también esa verdad te hace prosperar en todos tus asuntos, mientras que la mentira te hace mundano. La mentira te hace mundano y hueles mal. A veces las personas llegan, son cristianos y llegan y disfrazan su justificación, su discurso y comienzan a decir algo y no saben que están oliendo mal.
Es que no necesitan, la gente los mira, por Dios. Su testimonio dice una cosa totalmente diferente. Eso huele a muerto. Huele a muerto. Y eso cuando huele a muerto, pues por supuesto, iglesia, que todo lo demás también va a oler de una forma nauseabunda. El Señor te revela cómo trabajar. Cuando nosotros estamos en la verdad, te revela cómo trabajar, cómo producir, cómo multiplicar sin recurrir a artimañas del mundo, para que no dejemos de practicar la verdad, sino practicar la mentira. Porque muchas veces las personas dicen, es que si yo quiero llegar a ser próspero, tengo que hacerlo con recursos llenos de mentiras, de artimañas que el mundo tiene, que el diablo genera. Allí, no, iglesia. Si nuestros pies toman un rumbo diferente, si nuestros pies toman un rumbo hacia la mentira, hacia el engaño, hacia el precipicio, nosotros y todos los demás nos vamos a dar cuenta por el aroma. Nosotros nos damos cuenta. Usted sabe cuándo está caminando con el Señor, cuándo no está caminando con el Señor. Usted lo sabe si sus pies están en ese caminar, esos pies están siendo una ofrenda agradable a Dios o no lo es. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, iglesia, que definitivamente estamos tomando el camino equivocado, la senda equivocada. Recuerden el Salmo. Estamos caminando por el camino equivocado, por eso es necesario hacer 3 cosas muy sencillas y muy pequeñas. La primera cosa que debe hacer usted en ese caminar para corregir esa senda, para corregir ese caminar, es descalzarse, es decir, quitarse los zapatos, quitarse las sandalias. Si usted recuerda en el Éxodo en el capítulo 3, cuando Moisés tiene el encuentro con Dios a través de la zarza ardiente, Dios le dice, descálzate, porque la tierra que pisas es santa. Descalzarnos ante la presencia de Dios, descalzarnos ante la presencia de Dios es una acción de humildad. Es descalzarnos nuestros pies espirituales. ¿Para qué? Para reconocer nuestros pecados. Es desnudar nuestra alma. Es decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti. En la presencia de Dios yo no puedo llegar con los zapatos por los cuales he andado en el mundo entero. No puedo andar nosotros calzado con la inmundicia de la mentira. No, nosotros llegamos a la presencia de Dios y lo primero que hacemos es descalzarnos, quitarnos, desnudar nuestros pies para mostrarle a Dios que nuestro caminar necesita ser purificado, que nuestro caminar en la presencia de Dios necesita ser sanado, necesita ser limpiado. Solo así, si nosotros en esa humildad, en ese acto de confesión y de arrepentimiento, le presentamos a Dios nuestro dolor por nuestro caminar, solo así vamos a discernir y escuchar la voluntad de Dios. Solo así Moisés pudo escuchar y discernir la voz de Dios de lo que Dios iba a hacer con él cuando él se descalza, cuando él se muestra realmente como es, arrepentido por todos sus actos en la presencia de Dios. Después de descalzarlos, la segunda acción que debemos hacer es lavarlos, ungirlos. Si usted recuerda en Éxodo, en el capítulo 30, más adelante, nos muestra cómo Dios le ordena a Aarón y a sus hijos y a todos los sacerdotes que deben ubicar un pedestal de bronce en la entrada del lugar santo para que se laven los pies. Porque cada vez que van a entrar a la presencia de Dios deben lavarse los pies. Nuestro Señor Jesucristo, por su parte, lo narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Cuando Pedro, vuelvo y lo reitero lo que decía el domingo, cuando Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies, dice, entonces tú no vas a tener parte conmigo, porque si tu caminar no va a oler bien, si tu caminar no va a tener santidad, pues yo me voy a apartar de ti, tú no vas a estar conmigo. Y es la invitación, lavarlos. ¿Y cómo nosotros los lavamos? ¿Cómo si la única manera para poder demostrarle a Dios que lavamos nuestros pies, que los ungimos nuestros pies, es caminar en santidad? Y esa santidad debe ser buscada a diario, debe ser una práctica constante. ¿Cómo lo hacemos? A través de escuchar la palabra de Dios, es decir, congregarse. Cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo, iglesia, es ungiendo nuestros pies, es lavando nuestros pies, lavando nuestro caminar, corrigiendo nuestro caminar, corrigiendo la senda
que nos dice el salmista. ¿Para qué? Para que nosotros seamos en ese caminar con Cristo un aroma agradable para Él. Como resultado, vamos a tener una vida regenerada. Vamos a tener una vida reconstruida. Y en todo tiempo estaremos nosotros listos para entrar en la presencia de Dios. Y el tercer acto, después de descalzarse, después de ser lavados y ungidos los pies, esos pies, ese caminar del cristiano, deben ser transformados en pies de siervos. Porque la razón de ser de todo cristiano es el servicio, servir. En el Salmo 18, en el versículo 33, hace la referencia que los siervos se mantienen firmes en las alturas. Dice la palabra de Dios. Los siervos, Dios les pone firmeza a los siervos. ¿Para qué? Para que no se caigan, para que no se caigan. Espiritualmente, cuando nosotros comenzamos a servir al Señor le servimos en la iglesia, al Señor le servimos en nuestro hogar, al Señor le servimos en nuestra casa, al Señor le servimos en la calle. Ese servicio hace que nosotros tengamos firmeza en nuestros pies. El Señor nos da esa firmeza. ¿Firmeza para qué? Para mantener el equilibrio. Firmeza para huir del pecado que nos acecha todos los días. Acuérdese usted que el domingo el Señor nos hablaba acerca de que el mundo tiene una serie de tentáculos que nos quieren a nosotros permear, que nos quieren gobernar, que nos quieren dominar a través de esos sentidos, meternos todos los pecados del mundo. Pero si nosotros tenemos unos pies firmes, un caminar firme y nos mantenemos en las alturas como siervos del Señor, mantenernos en las alturas, pues esa firmeza nos va a ayudar a huir del pecado que nos acecha. Amén, iglesia. Iglesia, necesitamos definitivamente un caminar que huela bien. Necesitamos unos pies que nos lleven a donde quiera ir el Espíritu. La misma palabra dice, es que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos tener unos pies espirituales, un caminar espiritual que nos lleve a donde quiere ir el Espíritu y no a donde quiere ir la carne. Ese es el caminar verdadero, caminar por el camino verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino que nos lleva al Padre, es el único camino que nos lleva al Padre y es el único camino que nos lleva a la salvación. Amén, iglesia. Espiritualmente, tus pies entonces deben reflejar el aroma de ese caminar. Deben reflejar que nuestro caminar con Cristo Jesús es un caminar santo, es un caminar de aroma agradable, como una ofrenda agradable al Señor. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, por tu bendita palabra. Te alabamos y te pedimos, Señor, para que todos nuestros actos, todo nuestro caminar sea siempre en el camino verdadero, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que en ese caminar, Señor, estemos nosotros siempre tomados de la mano, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, para que nunca, Señor, nos apartemos de ti. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Nos vemos próximamente. Chao.